Ante la actual crisis que vive la sociedad y las instituciones chilenas, a propósito de los últimos días, la Fundación para el Progreso ha destinado tiempo, recursos y disposición a una reflexión, ¿cierto? A sacar conclusiones, a examinar sobre ciertos puntos claves que podríamos, ¿cierto?, reflexionar sobre lo que se viene respecto a esta crisis. Justamente hablando de esto, nos encontramos con Jorge Gómez, director de investigación de la Fundación para el Progreso, Mauricio Rojas, señor fellow de la Fundación para el Progreso, y Benjamín Ogalde, doctor en Filosofía Política y profesor de la Universidad de Chile. Bienvenidos. Muchas gracias. Partamos con una pregunta que generalmente es la pregunta más terrenal, ¿cierto? ¿Qué se siente hoy en día? ¿Cuáles son los sentimientos, las emociones a una semana de esta gran explosión social? Porque cómo pasamos de una rabia desmedida, que fueron los primeros días, a una suerte de catarsis este viernes, ¿cierto? El viernes pasado, de esta gran marcha que reunió a 1 millón de personas solamente en Plaza Italia. ¿Cómo se ve este cambio de emociones tan rápido, Benjamín? Bueno, yo creo que estamos todavía digiriendo, ¿cierto?, estos acontecimientos. Ha sido mucho más rápido de lo que creo que todos hemos podido ir reflexionando respecto de lo que ha sucedido, ¿no? Han habido etapas, efectivamente tú lo mencionaste, ¿no? Han habido como ciertas etapas de este proceso. Yo creo que lo que viene sucediendo desde la marcha, desde la gran marcha, esta última, ¿no? Creo que ha sido una suerte de catarsis positiva. Creo que de alguna forma la misma ciudadanía, a través de esta marcha pacífica, rechazó los acontecimientos del inicio de esta trifulca, de esta insurrección, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque en un comienzo esto fue con mucha violencia, ¿no? Fue incluso, como ya hemos podido ver en algunos testimonios de los fiscales, ¿no es cierto?, fue probablemente muy organizado este ataque, sobre todo al metro, ¿no? Y ese grado de violencia, ese incendio masivo, digamos, la primera noche, las primeras 2 noches, esos incendios totalmente descontrolados, fue de alguna manera aplastada esa sensación de anarquía de esas primeras 2 noches por esta marcha pacífica y por todas estas movilizaciones que han incluso congregado a mucha más gente de la que en un principio, ¿no es cierto?, vio en esto una suerte de movimiento, porque no fue un movimiento social, sino que fue una disrupción con mucha violencia en el comienzo, ¿no? Entonces yo creo que esta canalización de estos últimos días, a mí por lo menos me queda una sensación un poco más positiva respecto de cómo ha ido desencadenándose y hacia dónde ha ido confluyendo, digamos, las energías sociales, por llamarla de alguna forma. Jorge. Bueno, yo concuerdo en el punto de la disrupción. Me parece que lo que vimos los primeros días, sobre todo entre el viernes, la noche del viernes y la madrugada del sábado, con estos actos claramente vandálicos que bajo cualquier punto de vista uno los podría catalogar de terroristas, lo que tiende a ocurrir es una canalización de energías. Yo creo que hoy día, claro, las manifestaciones últimas se han expresado de esa forma y eso a uno le podría indicar que hay una cierta calma en la cual se está entrando luego de una efervescencia primaria bien potente. Ahora, yo creo que igual hay que ir separando como aguas en este proceso. Yo creo que igual se han mantenido ciertos focos de violencia, se ha mantenido una cierta sistematicidad en ciertos actos vandálicos, mientras por otro lado se genera esta sensación de una normalización, de una expresión más bien festiva, y yo creo que ambos elementos están a la par y hay que poner ojo en cómo se están expresando. De alguna manera se produce una sensación que uno podría definir también engañosa de que la manifestación es simplemente una expresión festiva de reclamaciones y en simultáneo igual están ocurriendo situaciones que desde el punto de vista del resguardo de derechos más mínimos, ¿cierto?, por ejemplo, a las personas o su seguridad, siguen siendo latentes. Por lo tanto, creo que ahí también hay un sustrato que quizá hay que observar y que tiene que, obviamente, más adelante analizarse en relación a cuáles son los elementos que movilizan a la población en este contexto
Yo creo que hay una particularidad bien especial ahí porque cómo se va sumando la gente a la movilización, cómo finalmente se van sumando distintas demandas, también es un tema que tiene que ser observado, pero también obviamente hay que aclarar y dilucidar, por ejemplo, quiénes quemaron, por ejemplo, las líneas de metro. Eso me parece que es relevante en este contexto. Y lo mismo creo que sucede con las eventuales abusos de la autoridad o abusos en términos de derechos humanos que también tienen que ser aclarados. Yo creo que ese es un tema primordial en este escenario, más allá de las efervescencias. O sea, hoy día decanta la efervescencia y tiene que empezar a primar una cierta razonabilidad de parte de los actores para aclarar lo ocurrido y canalizar lo futuro de una manera mucho más adecuada que la destrucción de líneas de metro o el saqueo de supermercados. Eso me parece que es relevante. Mauricio, Benjamín dijo que esto no era propiamente un movimiento conceptual, ¿cierto? Los movimientos del 2011, ciertas pensiones, feminismo, etcétera, sino una suerte de estallido, de algo espontáneo. Y Jorge también nos dice que esto debería decantar, o debería, ¿cierto? No es que pase. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Es un movimiento, es un estallido? ¿Las emociones empezaron a decantar? Mira, a mí me gustaría poner un poco más de perspectiva en esto. Se discute mucho internacionalmente, también en Chile, si esto es el fracaso del modelo de desarrollo chileno, el que hemos tenido en los últimos 30 años, o de qué se trata. A mi parecer, lo que estamos viendo ahora es una manifestación muy paradojal del éxito de ese modelo de desarrollo, que ha creado una sociedad muy distinta a la que teníamos hace 30 años, con ciudadanos muy exigentes, con clases medias que demandan nuevas soluciones a sus problemas, con un sentido de que se cambian las preguntas. El presidente algo posó de eso. Preguntas que antes eran acerca de la pobreza, de tener un poquito más de plata, un mejor trabajo, pasan a ser preguntas acerca de la calidad de la sociedad, la calidad del medio ambiente, el tipo de relaciones humanas que estamos teniendo, también sobre la justicia social, la equidad, la desigualdad también pasan a ser preguntas muy importantes. Por tanto, aquí lo que vemos es un proceso, si bien no nos conmueve hoy día, bastante natural, de una sociedad que ha progresado extraordinariamente. Ahora, el progreso tiene esa característica, esa calidad, que nos pone ante desafíos nuevos. Y este es el gran desafío de hoy. Desafío que yo creo que se resuelve, por supuesto, o hay que enfrentarlo mirando el aspecto de seguridad pública, son cosas muy importantes, aislando a los partidos y movimientos políticos que han justificado, incluso han llamado a la ruptura de la legalidad democrática. Lo que hizo el Partido Comunista el viernes, cuando estalló todo esto, fue de una irresponsabilidad increíble, llamando a sumarse a la ruptura de la legalidad democrática, a la evasión. Y yo digo, si tú llamas a la evasión, o sea, no pagar en el metro, ¿cómo le dices a la gente después que pague por la leche en el supermercado, que no se lleve a su casa un televisor, si después de todo la legalidad se rompe y cada uno interpreta esa ruptura? Todo eso hay que verlo. Pero creo que el desafío de fondo, el desafío más productivo también, es introducir un grado de equidad muy distinto al que hemos tenido hasta ahora. Y que tiene que ver con dos cosas. O sea, tenemos que tener un mínimo de dignidad garantizado para todos los chilenos. Hemos vivido y este último tiempo la demanda de seguridad, ¿no? de no estar enfrentado a cosas que te destruyen la vida, como puede ser una enfermedad catastrófica, como puede ser una serie de accidentes de la vida. Yo creo que es una demanda que hay que satisfacer, pero de una forma muy radical. Y lo otro es apostar por la igualdad de oportunidades de una manera muy distinta a la que hemos hecho, en salud, en educación, que es la clave de la movilidad social, que ha sido muy grande en Chile, pero que tiene que ser mucho más grande. Eso implica también replantearse una serie de cosas como directamente el aporte que distintos sectores sociales tienen que hacer para que podamos progresar en equidad. Creo que ha venido un momento de plantearse eso muy claramente. Creo que ya se ha planteado por el gobierno a incrementar el aporte. Creo que hay que incrementarlo mucho más realmente porque tenemos que dar un salto cualitativo en equidad, en justicia social, en el sentimiento de que todos estamos invitados a ser parte de este progreso. Hay dos grandes preguntas, ¿cierto? Hay una parte de este modelo fracasado, el hashtag, ¿cierto? Fracasó el modelo. Pero hay otra pregunta más importante que es justamente
Chile se ha caracterizado por ser uno de los países más prósperos de Latinoamérica, pasamos del 40 al 10% en términos de reducción de pobreza, pero ¿qué hay detrás, cierto? Cuando uno dice, bueno, miren lo que tenemos, pero a la vez tenemos 1,5 millones de personas, ¿cierto?, movilizándose, nadie sabe mucho el petitorio, ¿cierto?, es un movimiento bastante inorgánico, pero ¿qué hay detrás? Y esto es una pregunta obviamente más reflexiva, ¿qué hay detrás de los grandes números exitosos de Chile? Porque si bien somos este faro de progreso, hay gente que no está creyendo, o no está creyendo en el modelo, sino está creyendo en estas grandes cifras de modelo exitoso, Jorge. A ver, veamos, yo creo que hay dos puntos clave. Uno es también, el primero es el punto de vista del sesgo cognitivo de las personas, es decir, la experiencia más inmediata hace que las personas muchas veces desdeñen de lo que eventualmente las cifras podrían indicar y eventualmente una situación particular se lee como una situación generalizada. Los mismos datos indican que efectivamente Chile ha logrado derrotar la pobreza, ha ido disminuyendo la desigualdad, hay una enorme movilidad social en comparación, por ejemplo, a los países vecinos, y hay factores también que esos factores o esos cambios generan otros efectos. En mi opinión personal, esto obviamente necesita más análisis, pero creo que hoy día lo que existe es lo que algunos autores llaman privación relativa, es decir, hay una alta expectativa de aprovechar ciertos bienes generados a nivel social, y ahí tiene que ver con las oportunidades existentes, con las expectativas que se hacen con respecto, por ejemplo, al acceso a la universidad. Hoy día tenemos una gran cantidad de población que es primera vez que ingresa a la universidad en términos generacionales y por lo tanto las expectativas de una buena renta son muy altas. Y así va ocurriendo una serie de factores que van incidiendo en eso. Por lo tanto, la lectura que se hace de los datos obviamente se ve mermada, si queremos decirlo así, por estos sesgos que son muy propios del ser humano, en cómo evaluamos nuestra realidad. Y por otro lado, creo que tiene que ver también con cómo en el fondo el modelo, si queremos hablar del modelo, generó un salto hacia el desarrollo, pero que hoy día uno podría considerar que se necesitan ciertos ajustes para avanzar más aún hacia el desarrollo. No es la eliminación del modelo, yo creo que sería un error mirar hacia otros modelos. Yo ahí hago la crítica también a ciertos sectores, sobre todo de una izquierda mucho más radicalizada, que plantea como opción pasar hacia otro modelo sin necesariamente indicarnos cuál sería ese modelo, sin definir cuál sería ese modelo y eventualmente, y esta es la sospecha que uno puede tener, mirando a ciertos modelos que han demostrado ser un fracaso a nivel latinoamericano, como el caso venezolano y también el caso argentino. Por lo tanto, lo que uno podría plantear hoy día es que lo que sembró cierto desarrollo y cierto salto, derrotando la pobreza, generando mayor, por ejemplo, cobertura educacional y una serie de otras variables, hoy día debería ser quizás, no sé si la palabra correcta es profundizado, sino que reformado para seguir generando más inclusión. Es decir, lo que hay que hacer hoy día es subir a la gente al carro del progreso e impulsarlo más aún para que más gente se sume a ese proceso, porque también en los datos, si uno ve los datos, el número de gente que queda fuera realmente de los beneficios del modelo, si queremos llamarlo así, no es una cantidad enorme, sino que se producen variables distintas en distintos grupos sociales también. Y ahí hay problemáticas que obviamente son más prioritarias que otras. Eventualmente hoy día el tema y el desafío puntual es las pensiones, quizás también podríamos pensar el tema de salud, es decir, cómo mejorar el sistema de salud en términos de no tanto el acceso, sino su calidad. Por lo tanto, también aquí entra un punto esencial que tiene que ver con cómo priorizas tú en un contexto donde hay múltiples demandas que son muy disímiles en algunos casos, en otros no tanto, pero cómo tú priorizas para llevar a cabo cambios si es necesario y cómo en otros casos quizás visualizas que no es tan necesario hacer esos cambios. Entonces, a mí me parece que es relevante el observar bien qué es lo que realmente se está reclamando. Yo, desde mi punto de vista, creo que lo que se exige más no es tanto el tema de o sea, hay reclamaciones que tienen que ver con condiciones de vida, pero también tienen que ver con rechazos a ciertas estructuras de privilegio, sobre todo a nivel del ámbito político. Es decir, la máxima reclamación que se visualiza hoy día tiene que ver con una clase política que efectivamente está muy desconectada de la ciudadanía,
que se muestra muy, no solo desconectada, sino que muy desajustada con respecto a su rol como clase política, como sector político, y no solo el gobierno, sino también el Parlamento. Entonces, ahí hay una reclamación que tiene que ver con ese nivel de acción, con ese marco institucional, y yo creo que hay que irlo visualizando para ir comprendiendo bien la profundidad del asunto que nos compete. Vamos a pasar en breve, ¿cierto?, al problema del modelo, ¿cierto?, al tema del modelo, pero Benjamín, que la misma pregunta, ¿qué hay detrás de esta grande cifra exitosa? Porque 1,5 millones de personas nos debería decir algo respecto a eso también. ¿Cuál es tu reflexión o tu punto de vista frente a eso? Yo creo que hay muchos elementos en juego, la verdad. Yo comparto la idea de que aquí, digamos, este movimiento, esta crisis, porque en realidad hablar de movimiento es casi excesivo, esta crisis no está asociada específicamente a un rechazo a un sistema político, social o económico. Yo discrepo de cualquier lectura que plantee que el fondo de la cuestión es ese, digamos, ¿no? En particular, yo creo que este movimiento, las demandas que hemos visto son de carácter contra los abusos económicos. Es decir, hay una sensación ciudadana de que han habido unas ciertas circunstancias en donde se ha excedido, ¿cierto?, en los abusos económicos hacia la población. ¿Qué tipo de abusos económicos? Es decir, por ejemplo, excesos de precios o colusiones o aumentos de precios indiscriminados, etc. Ahora, si uno lo ve desde esa perspectiva, entonces, el malestar que existe es porque queremos tener más recursos disponibles. Aquí no hay una demanda de tipo política o social, en el sentido de que queremos que cambie el formato del Estado, ¿no es cierto?, en el que nos encontramos, o su organización sociopolítica o económica, sino que básicamente queremos tener más recursos, ¿ya? No queremos que nos quiten los pocos recursos que tenemos, porque el encarecimiento, ¿no es cierto?, de la vida, ¿ya?, que va acompañada del desarrollo y del camino al desarrollo en el que está Chile. El encarecimiento de la vida, los costos de vida son altos. Santiago es una ciudad que tiene unos costos de vida altísimos, ¿ya? Entonces la gente naturalmente se siente apretada por todas estas circunstancias. Entonces cuando te suben el metro, te pega. Y cuando te lo suben una vez, 2 veces, 3 veces, y te suben el TAC, y te suben esto, la gente comenzó a congregarse en torno a: queremos que no nos acosen con unas alzas indiscriminadas de precios. O sea, eso es lo que yo veo. Por lo tanto, no hay un movimiento como contra el sistema social, económico, político del país, sino que es un movimiento por tener mayores posibilidades económicas. Es decir, incluso uno podría leerlo como en favor de más posibilidades económicas. Y en ese sentido, lo que genera la disrupción, a mi juicio, es que se produce este fenómeno de la evasión. Y los chicos, los secundarios, ¿no es cierto?, comienzan esta ola de evasiones masivas en el metro. Al suceder esto, hay un sector político que ve aquí una oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad la capitaliza llamando a la evasión. Es decir, tú tienes a los representantes políticos del Estado llamando a no cumplir la normativa democrática. ¿Por qué sucede eso? Porque hay un sector político, y este tal vez es el problema de fondo, que no le da legitimidad a nuestro sistema social y político. Es decir, hay un sector importante, político, y un sector, diríamos, no tan minoritario de la población, que le resta legitimidad, ¿no? Entonces, al no tener legitimidad, ellos conciben que es legítimo llamar a la evasión. Yo me acuerdo del caso de Sócrates, ¿no?, el famoso caso de Sócrates. Sócrates, estando en la cárcel, llega Critón a decirle: Sócrates, te tengo listo el plan de escape. Ya está sobornado el guardia,
te tenemos el barco listo para que zarpe, o sea, tú tienes que huir de acá. Y Sócrates le explica, ¿no es cierto?, en este diálogo, que está escrito por Platón, ¿no es cierto?, y que está ahí el testimonio histórico, le dice, no, yo no voy a huir, no voy a evadir la acción de la justicia, porque es peor cometer un mal que padecerlo. Y esa es una de las reflexiones éticas probablemente más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Y esa reflexión de justamente cumplir la ley, aunque nos parezca que no ha sido del todo justa, eso es lo que se rompió cuando un sector importante de la clase política llamó incluso a romper el pacto social en el fondo, porque no es que la evasión sea una cosa que pueda ser muy desastrosa económicamente, ni mucho menos, pero es simbólico, ¿no? Es simbólico el llamado a romper con esta. Yo creo que ese fue un llamado muy irresponsable. Eso les va a pasar los costos. Yo creo que eso, en el fondo, la gente común y corriente, si bien en un primer momento pudo parecer como algo gracioso, después nos pareció que no era en absoluto gracioso, con todo lo que condujo, digamos, consecuentemente. Entonces yo creo que eso le va a significar costos importantes a ese sector político y creo que naturalmente eso va a decantar de alguna forma. Es interesante que el movimiento, fenómeno, ¿cierto? Es difícil conceptualizarlo en una masa tan etérea, que no tiene territorio, no hay líderes, ¿cierto? Un fenómeno inorgánico, que no es contra el modelo, ¿cierto? No es contra la institución propiamente tal, ni el sistema. De hecho, es al revés. Es como el sistema nos prometió tanto y nos da tanto, queremos más de él, ¿cierto? Es como una expectativa frustrada. Y Mauricio, la Fundación para el Progreso obviamente tiene una edición de Suecia, el otro modelo, un libro tuyo, que explicas un poco el cómo se pasa de un estado de bienestar, tal como se entiende actual, a una especie de capitalismo de bienestar. ¿Esa es una solución plausible? ¿Hay que ir en esta dirección? Pero mira, antes que eso, a mí me gustaría ser un poco autocrítico. Respecto de los liberales en general, tenemos una incapacidad de, por lo menos muchas veces, de ver aquello que crea descontento, aquello que es obvio y que crea el terreno para que una cierta izquierda, especialmente la izquierda más beligerante, se apropie de causas que después se transforman en importantes movimientos. Por ejemplo, ¿cómo no vimos que las pensiones que teníamos en Chile y que todavía tenemos en gran parte son realmente miserables? ¿Cómo no vimos que hay tanta deficiencia en la salud pública, en la educación, que hay tantos motivos para estar indignado? Ahora, cuando uno renuncia a canalizar la indignación justa por un camino constructivo, está dejando esas causas para que otros, con aspiraciones destructivas, que es lo que claramente ha aparecido acá, de lo que estábamos hablando acertadamente recién, ellos se apropian de esto. Yo creo que allí ha habido una tendencia en el liberalismo y la centroderecha, que son cosas distintas, pero que algún lazo comunicante tienen, a mirar la parte medio llena del vaso y siempre decirle a la gente, pero miren, hace 30 años éramos más pobres, ahora somos un poquito menos pobres, etc. Sin entender que la gente está diciendo, sí, ya, listo, y la otra mitad, ¿son ustedes los que van a resolver ese tema? Y ahí hemos tenido muy pocas respuestas reales. Y siempre respondemos con el largo plazo, no, si en el largo plazo el sistema va a generar progreso para todos. Sí, pero la gente vive en el corto plazo. Y nos gusta la destrucción creativa, porque crea cosas, pero pocas veces nos fijamos en la parte que destruye y en toda la ansiedad, la pérdida real, muchas veces de trabajo, de certidumbre, de pertenencia, que el tremendo proceso de cambio que es la globalización, que es extraordinario en cuanto a su capacidad de crear bienestar a nivel global, tal como en Chile ha sido extraordinario el progreso que hemos tenido, cómo eso tiene otro lado que debemos saber acoger. Somos súper entusiastas del progreso y creemos que es puro progreso, puro bueno, pero no es así. Siempre hay pérdidas, siempre hay un dolor, siempre hay una parte que tenemos que ser capaces de, tenemos que empatizar con esa parte.
Yo creo que eso es muy, muy importante de tener presente, porque si no vamos a seguir perdiendo las batallas futuras y especialmente la batalla por la juventud. Porque la juventud ha llegado al mundo para cuestionarlo. Es su tarea natural. Si una juventud no cuestiona el mundo al que ha llegado, es que son viejos chicos. No puede ser. El progreso se acabaría. Sería fatal para el liberalismo, para todo aquello que nos gusta, si la juventud dijera, no, estuvo súper bien porque ayer éramos más pobres y hoy día somos un poquito menos pobres. Esa visión acrítica del progreso también hay que cambiar. Mira, esto nos da motivo para hacer una profunda reflexión, para ser mucho más indignados, para recoger las causas, para mirar el vaso medio vacío y no estar tan contentos con el vaso medio lleno. Lo que no quiere decir que desconozcamos, por supuesto, todo aquello que se ha progresado. Pero ojo, la gente mira para adelante, no para atrás. Y la política trata de los problemas para adelante y no para atrás. El que cree que va a hacer política diciendo que resolvimos tal y tal problema, que bajamos la pobreza, magnífico por supuesto, pero en política esa persona está liquidada. Porque no le habla a la gente de las cosas que te va a plantear ahora, si ya pasamos esa etapa. Y eso yo creo que es muy importante para los liberales. Sí, yo quería señalar que comparto plenamente lo que dice Mauricio, en el sentido de que da la impresión de que de un tiempo a esta parte ciertos sectores liberales o ciertos sectores cercanos a la centro derecha, y tal vez en esto Chile Vamos tiene una responsabilidad, es que de alguna forma se ha abdicado a la reforma política y social. ¿No? Hay como una especie de abdicación, no vamos a hacer reformas, sino que estamos más bien como predispuestos a la no reforma, digamos, ¿no? A defender el statu quo. Claro, a defender el status quo o qué sé yo. Y nada más lejos del liberalismo. O sea, si ustedes piensan en los programas del liberalismo del siglo XIX, Lastarria y la inspiración que tuvo también de alguna manera el positivismo en Chile y en Sudamérica, pensando en otros pensadores también como Valentín Letelier o qué sé yo, el proyecto era de un progreso social, es decir, todo debía ir enfocado a la reforma incluso. O sea, la reforma como el método social para poder ir alcanzando mejores circunstancias y ir progresando como sociedad. Es decir, en el momento en que abdicamos de la reforma, abdicamos de la política en el fondo y abdicamos de la posibilidad de hacer mejoras y creemos que todo está bien y nos mantenemos en un status quo. Yo creo que ha sido muy dañino y es muy dañina esa pulsión, porque yo creo que también uno puede asociarla a una cierta pulsión conservadora, que es la pulsión de mantener todas las instituciones sociales y políticas, ¿no es cierto?, como están, porque cualquier cambio implica una especie de degeneración, ¿no es cierto? Esa es la visión conservadora pura. Y el liberalismo está muy lejos de esa idea de que cualquier cambio implica una degeneración, todo lo contrario. El liberalismo cree en la reforma social y política como una manera de mejorar y de progreso, en el fondo. En ese sentido, el concepto de modelo nos ha jugado una muy mala pasada, porque el modelo es como una cosa medio, bueno, una ingeniería social que tú aplicas, este es el modelo. No, estamos en un proceso social de evolución sorprendente, sí, que va cambiando las preguntas, que va cambiando las inquietudes, y eso va mucho más allá del modelo. Yo creo que nos han sobrado economistas muchas veces, nos han faltado sociólogos, psicólogos sociales, gente que pueda entender cómo el cambio del mundo material tiene un paralelo en el cambio del mundo cultural, moral, etcétera, y cómo cambian en un momento y muy rápidamente las preguntas. Lo que hemos vivido en Chile esta última semana es un cambio muy trascendental de cómo se ve el mundo, qué es lo que es aceptable, qué es lo que es normal. Ahora, este cambio estaba anunciado ya desde el 2011 en adelante. El 2011 fue un llamado de atención que no supimos calibrar en toda su dimensión, ¿no? Porque ese es el prólogo de lo que está pasando hoy día. Ahí las preguntas fueron ya distintas. Ahí surgió una nueva generación, la primera generación post-dictadura, es muy interesante. La primera que vivió el Chile más exitoso de su historia. Esa generación, de pronto, cuando ya tiene 20, 21 años, pronto plantea preguntas completamente distintas. Y tenemos unas respuestas que vienen de la generación anterior.
No, pero mira que hemos progresado, que tenemos un poquito más de plata, que tenemos un autito, que tenemos aquí y allá. Y los muchachos lo miran y dicen, es más justo, ¿cómo? Es más humano, fíjate, es más humano. Es una pregunta muy importante también porque a veces el primer momento del desarrollo, cuando estás adquiriendo ciertos bienes materiales muy básicos, tiende a depreciar el aspecto del crecimiento humano, de las relaciones humanas. Incluso se tiende a sustituir con cosas y con plata aquellas relaciones que son infinitamente centrales en la vida, como el afecto que nos tenemos, las relaciones, la calidad de las relaciones humanas. Yo creo que en todos esos aspectos tenemos muchos déficits, que son naturales. Yo te digo aquí, estamos frente a una evolución que es muy natural en todos estos aspectos. Hemos progresado, por eso tenemos que cambiar. Ahora, el que no ve la evolución se arriesga a la revolución. Porque la revolución es el producto de la evolución frustrada cuando no hay respuestas políticas, culturales, a una demanda que ha ido creciendo paulatinamente, que de repente cristaliza en una serie de conceptos nuevos, y frente a eso, cuando no hay respuestas racionales o productivas, progresivas, se cae en este tipo de bloqueo que es el que causa estas destructivas erupciones políticas, que son las revoluciones. En ese sentido estamos en un momento bastante sensible en Chile, porque tenemos un cambio indudablemente de paradigma, de normalidad, de demanda, que vamos a ver cómo se canaliza. Y es muy importante que estemos allí, que podamos acoger esto y ponerlo en un rumbo que sea productivo, progresivo, y no un tapón a esto, porque entonces nos arriesgamos a lo peor de las cosas. Pareciera ser que el progreso empuja el progreso a progresar más, es como una suerte de desesperación. Y Jorge, tú decías de hacer que la gente se suba al carro del progreso, porque pareciera ser que parte del descontento, a propósito del abuso, ¿cierto?, de las veces que alguien o de un grupo pequeño se ha aprovechado del sistema en desmedio de otros, ¿cierto?, es parecer el sentido de que la gente se haga parte del modelo del progreso, del carro del progreso. ¿Cuál es el camino? Porque no hay soluciones, obviamente, es muy difícil dar soluciones a preguntas tan rápidas. ¿Qué camino podemos dar? ¿Es profundizar, es reformar el modelo, ¿cierto? Esto un poco paradigmático, el sistema que ha hecho más progreso en las sociedades? Yo creo, a ver, primero hay que partir de la base de que no hay respuestas mágicas. Yo creo que hoy día en el contexto de efervescencia lo que se está tratando de plantear es como que existieran respuestas mágicas a problemas complejos. Y yo creo que lo que hoy día vemos es que efectivamente el progreso genera sus propios desafíos. Yo concuerdo en eso de que en el fondo cuando las sociedades cambian, cuando progresan, van generando nuevos desafíos y por lo tanto las generaciones más jóvenes en general se ajustan a esos desafíos y los reclaman. Y esto ha ocurrido en muchas otras sociedades. En el fondo, las sociedades cuando se vuelven más ricas también generan nuevas demandas. Aquí hay toda una teoría sobre el tema de, por ejemplo, lo que es postmaterial y lo que es material. Entonces una sociedad que resuelve sus temas materiales tiene reclamaciones postmateriales más complejas. Hay una serie de ajustes en ese tipo. Tiene que ver también con cambios, por ejemplo, cuando las sociedades generan mayor opulencia y por lo tanto todos quieren de alguna forma sumarse a las dinámicas de la opulencia y también se producen ahí desajustes que obviamente desde el punto de vista del cambio tiene que ser abordado, yo creo, de manera reformista más que revolucionaria. ¿Por qué? Porque muchas veces también los cambios revolucionarios no necesariamente significan un traspaso hacia una condición mejor, sino que muchas veces significan estancamiento o la elevación, por ejemplo, de la forma de establecer acuerdos. Yo creo que la reforma y la mirada reformista, y en este caso, si lo queremos ver desde el punto de vista del liberalismo como una perspectiva, es una forma adecuada de abordar este contexto, en Chile me refiero. Y yo creo que hoy día estamos en esa situación, o sea, hoy día Chile vive una situación en que se han producido muchos cambios, muchos ajustes a nivel social, a nivel sobre todo como mental. Esto sin obviar, obviamente, que hay grupos que tratan de establecer sus propias doctrinas, ideologías y están en pugna en el escenario cultural y de la sociedad civil, en la sociedad chilena, pero que se ha producido un cambio en las expectativas que existen con respecto a tu vida personal, a tu desarrollo profesional, a tu trabajo, obviamente generan un desafío al marco institucional hoy día. No necesariamente en el marco institucional a nivel político, que es un aspecto, pero sí genera desafíos, como mencionaba Mauricio y Benjamín, en otros aspectos.
y hay reclamaciones de más libertad en cierta índole, más equidad en otras índoles, más, no sé, hay una serie de elementos que van confluyendo y van generando y que te van demostrando que hay un cambio a nivel de reclamaciones, a nivel de mentalidad, a nivel de expectativa. Y por lo tanto, el desafío que surge ahí es cómo hacer que un sistema se vaya ajustando a eso, sin necesariamente entrar en su propia destrucción o sin abrir la puerta a que otros lo terminen destruyendo, en el sentido no solo metafórico, sino en el sentido estricto. Y entonces yo creo que hoy día estamos en esa coyuntura, pero yo creo que lo clave, vuelvo al punto, es el hoy día mirar con ciertas cuotas de razonabilidad cómo se sale de esto, cómo se resuelve el asunto, porque hoy día hay muchos actores, muchos, como se dice, vendedores de pomada que están planteando como que hubiera soluciones específicas. Yo vuelvo al punto, el mero cambio de la Constitución no va a solucionar una serie de variables que están en tensión, que tienen que ver con temas económicos, sociales. No es esa necesariamente la fórmula mágica. Y por lo tanto hay que ver también la experiencia reciente de países donde necesariamente un cambio constitucional no generó más bienestar para la población. Lo que nosotros sí tenemos que asumir, quizás como desde el punto de vista como liberales, es que eventualmente el marco institucional de una sociedad libre, que tiene que ver con libertad política, libertad económica, con ciertas seguridades, tiene que hacer que en el fondo una gran cantidad de personas se vaya sumando a los beneficios del progreso. Y quizás ahí hay que ver si estamos al debe o no, cuánto nos falta por no estar al debe, pero es parte de la reflexión que hoy día se hace súper necesaria desde el punto de vista de quienes creen que hay ciertos marcos institucionales clave que son los que favorecen más el progreso que otros marcos institucionales. Yo creo que ahí también en la coyuntura hoy día hay que tomar una posición, es decir, acá también se produce en este tipo de escenarios el flujo de ciertos criterios de lo justo, ciertos criterios de lo que son los valores, lo que decía, por ejemplo, Benjamín, cuando miembros de la institucionalidad incitan a la población a romper los marcos de lo jurídico, los marcos de lo debido, hay un problema. ¿Qué tipo de criterios, qué tipo de valores son los que se quieren instaurar en una sociedad para que una sociedad progrese? Yo creo que ahí también hay que, una vez más, vindicar, por ejemplo, la ética del trabajo, la ética del respeto a los acuerdos, la ética, por ejemplo, en términos de la probidad, que son temas claves que obviamente hoy día también afectan la percepción de la población con respecto a lo que es lo injusto en la sociedad. O sea, hay que ver cuánto hemos faltado, por ejemplo, al criterio de la probidad como un elemento clave, no solo en el ámbito de la vida pública, en términos del el ámbito del Estado, sino también en el ámbito del propio mercado. Cuán valioso es, en el fondo, también proteger al propio capitalismo de los capitalistas en muchos casos. Y esa es una reflexión que hoy día es muy importante hacerla, porque finalmente, bajo estas dinámicas, también se van definiendo los principios y criterios que en el largo plazo van a definir cómo nosotros vamos a vivir en esta sociedad. Y a mí me parece que eso es esencial hoy día. Sí, respecto a la reflexión de Sincales, que Fundación para el Progreso lo invitó el 2015, él dice justamente que gran parte de los errores, ¿cierto?, distorsiones del sistema liberal económico es también salvar a gente que se aprovecha de ello, y es parte un poco la reclamación de esta desigualdad de trato. Pero el tema interesante de la Constitución, ¿cierto?, que hay una agenda que ha tratado de arrogarse el sentir de este fenómeno de estallido social, que dice que todos los problemas que se tienen, salud, pensiones, ¿cierto?, el trato, la desigualdad, es parte que se podría solucionar, ¿cierto?, reformando nuestra norma suprema, que es la Constitución. Y esta es la Constitución, esta nueva Constitución, entonces, la Asamblea Constituyente, que es una agenda que ha estado por años en cierto sector político acá, vendría a arreglar fundamentalmente todo lo que la sociedad hoy en día está viendo como un estallido. ¿Es realmente necesario, es bueno, es correcto, Benjamín? ¿Es la guía, es esta piedra mágica que nosotros podríamos tener? A ver, yo veo que, digamos, en esta un poco más de una semana ya de todo esto, ha surgido una cantidad de ventrílocuos de las pulsiones populares, una cantidad de intérpretes, adivinos, espiritistas, digamos, de todo tipo, que se arrogan la facultad de poder comprender los fenómenos sociales mejor que nadie, digamos, ¿no?
Y creo que se produce ahí una distorsión muy, muy grande de... Claro, uno entiende que los políticos utilicen esto para sus propias agendas, ¿no? Pero uno no lo entiende cuando esto se transmite como una especie de cosa masiva a la sociedad, digamos, y a todos los analistas, digamos, que empiezan a ver cómo se empiezan a transformar en intérpretes de las pulsiones populares, digamos. Eso a mí me parece realmente charlatanería, esa es la verdad, me parece charlatanería. Porque los fenómenos sociales son complejísimos. Los elementos que confluyen en un fenómeno social son innumerables. Por lo tanto, desde la ciencia social incluso es complejo y es un proceso muy lento. Es decir, nosotros vamos a entender esto que estamos viviendo tal vez en varios años más. Por lo tanto, arrogarse en este minuto no solo la comprensión del fenómeno social, sino además tener las supuestas medicinas para solucionar el problema social, me parece una charlatanería brutal. Creo que eso no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, si hay sectores políticos que quieren plantear sus demandas en este minuto para aprovechar la contingencia, eso yo lo entiendo, digamos. Y de esa perspectiva no me parece extraño que se vuelva a plantear la Constitución, porque en alguna manera es como una especie de solución mágica en donde todo se resolvería, ¿no es cierto?, a través de una nueva Constitución, e incluso algunos hablan de una asamblea constituyente. Yo en ese sentido creo que es la agenda de un sector político, pero no creo que en absoluto pueda ser una solución a los problemas, y yo creo que la gente también lo ve así. Es decir, a un porcentaje muy minoritario de la población le interesa realmente un cambio de la Constitución, ¿ya? Porque entienden que de alguna manera la Constitución es un elemento básico, ¿no es cierto?, que regula los poderes del Estado, que ordena, digamos, cómo va a ser el funcionamiento del Estado, etcétera, pero una Constitución no es una especie de sombrero mágico, digamos, de donde uno pueda sacar el progreso del futuro. El progreso del futuro más bien tiene que ver con ciertas políticas públicas, mayor equidad, un enfoque en educación pública, por ejemplo. Ahí yo creo que hay que hacer una crítica, digamos, por qué nuestros gobiernos no han sido capaces de enfocar hacia la educación pública, sobre todo la educación preescolar, escolar y secundaria, me refiero, ¿no? Esos proyectos que, como mencioné hace un momento, desde el siglo XIX Chile impulsó con mucha fuerza por la influencia del positivismo, por la influencia de José Victorino Lastarria, Valentín Letelier, etcétera, como de un progreso futuro a través de la educación pública. Eso se ha perdido. Yo creo que eso es muy importante, que se vuelva a tener esa visión, ¿no es cierto?, de futuro. Yo creo que por ahí van las soluciones. No van por hacer unas transformaciones sociales, ¿no es cierto?, como disruptivas para ver si entonces le apuntamos a ver si esto resuelve el problema. Yo creo que eso es una irresponsabilidad y por lo demás, ¿no es cierto?, piensen ustedes el fenómeno mismo de la Asamblea Constituyente, ¿ya?, el procedimiento, ¿ya?, que está como tan en boga y además ya hemos visto los resultados en otros países de nuestro continente. De alguna manera, lo que produce es una disrupción de la soberanía, porque la Asamblea Constituyente es una especie de poder soberano total, ¿no? Y a diferencia de los procedimientos y las reformas constitucionales, que son un modelo que por lo menos yo pienso que es el que hay que seguir, el de la reforma constitucional, y en eso tal vez nuevamente ha faltado mayor proactividad en la reforma de la Constitución, porque tiene muchos elementos que pueden ser reformados. Esa idea de que vamos a partir como de tabula rasa, de cero, ¿no es cierto?, me parece a mí que refleja un constructivismo que pretende que puede ser modificar todo desde cero y partir como una vida nueva, digamos, hacia el futuro, y una vida que ahora sí nos va a llevar a la perfección y a la felicidad. Nuevamente me parece una irresponsabilidad. Mira, lo que dice Benjamín es una enfermedad clásica latinoamericana. Creer que un papel con unas reglas cambia sociedades, realiza sueños. Hay muchos estudios. Fundación para el Progreso publicó un estudio interesante que hizo Neil Ferguson con alguna otra persona sobre esta idea de partir de cero, escribiendo un nuevo papel que crea todas estas cosas. Creo que en América Latina tenemos entre 13 y 14 constituciones por país en promedio, desde la independencia. Estados Unidos tiene una sola.
Y bueno, claro que hay una tremenda diferencia. Por lo tanto, es un camino muy ya trillado en América Latina, debiéramos despertar de esas cosas. Pero yo quisiera hacer dos reflexiones más. En un estudio que fue prácticamente uno de los estudios que dan nacimiento a la sociología moderna, especialmente en el uso de los métodos estadísticos, un gran estudioso francés llamado Durkheim analizó el suicidio y se dio cuenta de una cosa muy extraña, que la gente que se había enriquecido rápidamente tendía a cometer suicidio en ciertas circunstancias, mucho más que a los que nunca habían experimentado ese progreso extraordinario de la riqueza. Y él acuñó un término allí para esta situación que se llama anomia, la falta de normas, porque el cambio material, que implica una disrupción cultural, no implica simultáneamente la creación de normas culturales como para manejar esta nueva situación material y puede producir una situación donde desde el punto de vista valórico, de la estructura, digamos, moral de la sociedad, tienes una serie de debilidades. Hago esta reflexión porque hace poquito tuvimos una encuesta, que es la que hemos referido de alguna manera acerca de los partidos políticos, etcétera, donde además decía, y esto me golpeó profundamente, que un 9%, si no me acuerdo mal, de la población de Chile estaba de acuerdo con los saqueos y con la violencia. 9%, por supuesto que está lejos de una mayoría, pero es un porcentaje muy inquietante. Estaríamos hablando, si tomamos toda la población chilena, de que aquí hay 1,5 millones, a lo mejor 2 millones de personas que están de acuerdo, después de haber visto lo que se vio en Santiago. Creo que es un dato importante. El otro dato importante es que esa misma encuesta, que es la encuesta CADEM, que apareció ayer, reflejó una crisis de la clase política que es muy, muy grande. O sea, todos los partidos, especialmente el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero también el presidente, en fin, todos los partidos están en un nivel de descrédito que es realmente extremo. Nuestras instituciones políticas, el Parlamento, todo eso está en una crisis muy grande. Ahora, cuando eso pasa, se genera una condición, aquello que un argentino muy de izquierda, pero muy interesante, llamado Ernesto Laclau, que estudiaba populismo, ya murió Laclau hace un tiempo, llamó un vacío de representación, que era parte de lo que él llamaba la situación prepopulista. O sea, cuando se van creando las condiciones para que una sociedad que no se encuentra representada, que está en una disrupción también moral y de una serie de cosas importantes, busca personas, movimientos, soluciones rápidas para problemas de largo aliento, soluciones simples para problemas complejos, y especialmente personalizan una especie de líder mesiánico que te puede venir a resolver esos problemas. Yo creo que en Chile estamos viviendo un evidente peligro, por la izquierda, por la derecha, del surgimiento de esas respuestas. Y en ese sentido, la clase política actual tiene un gran desafío. Muchos dudan de que lo pueda resolver porque estamos en ese umbral de incertidumbre donde la política puede correr por los caminos más extraños. Debieran pensarlo también aquellos partidos que creen que estamos en la Revolución de Octubre o en la toma de la Bastilla, más o menos, como el Partido Comunista y algunos sectores sumamente hiperventilados del Frente Amplio. La verdad es que es delirante. Los mismos que llamaron a romper la legalidad democrática, después de todo, que cuando uno destapa cuando uno abre esta caja de Pandora, las cosas que pueden salir son muy, muy preocupantes. Siempre se dice que la esperanza queda dentro de la caja, pero antes de que vuelva la esperanza o salga la esperanza pueden salir muchos otros fenómenos, porque nosotros en Chile siempre tenemos la idea de que Chile es una sociedad bien estable, como que, en fin, hemos tenido en realidad comparativamente menos disrupciones políticas y de ese tipo, pero en este sentido confiarse mucho en eso es muy preocupante y tenemos un desafío que tal vez nos va a enfrentar a cosas mucho peores o mucho más difíciles, por decirlo así, porque esto no ha sido peor, el saqueo ha sido peor y la violencia, pero mucho más difíciles de manejar, y que es la canalización de la política por caminos que la van a brutalizar, la van a polarizar, porque el populismo es una fuerza polarizante.
Y si tenemos populismo de izquierda y uno de derecha, tenemos una polarización que realmente pondría en juego el progreso que hemos tenido. Porque cuando una sociedad vuelve a verse como enemiga, cuando se desarrolla ese tipo de dinámica, todo aquello que hemos conquistado está en juego. Y eso tenemos que pensarlo muy seriamente. Interesante el concepto de la caja de Pandora, y con esto te doy la palabra, Jorge, ya terminando, ¿cierto?, una suerte de reflexión final en esta conversación. Muchas veces estas crisis ayudan o empujan, ¿cierto?, casi en un mismo progreso a defender ciertos principios, ¿ya? Y como liberales, ¿cierto?, y para proteger ideas del liberalismo también se necesitan proteger ciertos principios, justamente en términos de que si nosotros abrimos esta caja de Pandora, nos vamos a ver también envueltos en crisis que a lo mejor van a destruir los mismos cimientos que hemos construido. Entonces, la reflexión final es qué principios deben primar en tiempos donde eventualmente también tenemos que mirarnos a nosotros y ver dónde se ha fallado, en qué tenemos que profundizar y al final qué camino mostrar. A ver, yo creo que, y hago la lectura hacia atrás y hacia el futuro, yo creo que un poco tomando lo que decía Mauricio y lo que decía Benjamín, aquí ha faltado también promover una ética pública, y una ética pública entendida como yo como ciudadano, como empresario, como político, actúo en el espacio público, ya sea en el espacio estatal o en el espacio privado, en el mercado o en la sociedad civil, y creo que eso ha faltado, y eso se ve reflejado en, por ejemplo, un 9% de gente que valida el saqueo como una mecánica. También va a haber otro punto de discusión que tiene que ver con la validación de la violencia como una forma de obtención de acciones políticas. Yo creo que aquí se nos abrió una puerta que de alguna manera pensamos que estaba cerrada, que era que ciertos actores validaran la violencia como una forma de acción política. Y yo creo que eso, la gente que cree en el Estado de Derecho, pero sobre todo que creemos que la vida de las personas es inviolable, tenemos que rechazar fuertemente ese tipo de posturas. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando actores vindican la violencia política como una forma de acción, se nos abre efectivamente una caja de Pandora donde no sabemos en qué termina. Y yo creo que ese es un elemento clave. Y yo creo que, y para dar la palabra al resto, yo creo que hoy día cuando hablemos de principios liberales hay que hablar de principios de esta índole, es decir, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, una ética pública basada en el respeto a los interlocutores, en el rechazo a la violencia política, en un debate razonable, en una postura política responsable. Hoy día, como decía Max Weber, necesitamos gente que sea responsable, pero que también tenga convicción, y ambos elementos tienen que ir de la mano, y por lo tanto eso hay que exigirlo. Más que mecanismos. Yo creo que uno de los errores, si uno quiere hacer un mea culpa de lo que ha ocurrido en los últimos años, es que más que principios se han defendido mecanismos. Y los mecanismos obviamente necesitan también legitimidades, y las legitimidades se otorgan a través de los principios. Hoy día yo creo que en el escenario en el que vamos a estar, lo que hay que promover son principios clave del liberalismo que quizás también están un poco enterrados: la asociatividad, el rol de la sociedad civil como un agente de cambio, pero no solo como un agente de cambio, sino como un agente que asume responsabilidades más allá del Estado. También el tema de la libertad individual, pero entendida también como un elemento que va ligado con la asociatividad, es decir, nosotros no somos individuos que nos aislamos del entorno y dependemos del Estado. Yo creo que eso también es un elemento que hay que plantear, y por lo tanto hoy día se nos abre también una oportunidad en términos de la promoción de los principios liberales muy importante, porque yo creo que van a ser muy importantes si es que esta caja de Pandora toma un curso no muy positivo para la sociedad chilena, y por lo tanto ahí esos principios liberales van a tener un rol primordial, ya sea en defender el Estado de Derecho, la democracia, la libertad personal, las libertades políticas y la libertad económica como base del progreso. Benjamín, ¿hay una oportunidad aquí de reafirmar los principios que nos han llevado a este progreso? Es decir, yo creo que totalmente digamos, toda crisis de alguna manera presenta una oportunidad, sin duda. Y depende de cómo uno la enfoque, digamos, si esa oportunidad llega a buen puerto o no. Pero creo que es una gran oportunidad. Nos permite también, de alguna manera, reformular nuestra idea de sociedad en el sentido del sistema o modelo económico, digamos, porque el sistema o modelo económico en Chile en particular es cierto que existe una cierta, digamos, la ciudadanía tiene una sensación de
abuso por todos los problemas que vimos de las colusiones, etcétera, ¿no? Y creo que en ese sentido la posición del ciudadano de no querer ser oprimido económicamente es una postura liberal, ¿no? Es decir, queremos no ser oprimidos económicamente por sectores que se coluden, ¿cierto?, para esto. En este caso, fíjense, todo esto explota por el metro, que es una empresa, ¿no es cierto?, que es más bien estatal, ¿no? Entonces es un poco extraño, pero la ciudadanía no quiere esta opresión económica que siente que es injusta. Y esa percepción yo creo que es legítima y creo que hay que saber canalizarla, ¿no? Porque no es una versión del modelo, no, esa es la lectura que ya sabemos, ¿no es cierto?, viene desde un sector político, sino que más bien es una legítima percepción de que se han generado algunos abusos, ¿no es cierto?, que han causado un daño, incluso tal vez no tanto económico, sino que muchas veces simbólico, ¿no? El ver que hay gente que se aprovecha, que hay gente que... Porque la gente después te dice, no, es que los otros evaden, entonces yo evado. Claro, esa lógica, esa ética, Sócrates la rechazaría totalmente, ¿no? Uno no porque el resto cometa un delito yo lo voy a cometer o voy a ver legitimada mi acción. Pero en el fondo la gente también, y en ese sentido concuerdo mucho con Jorge, de que tiene que haber un repensar la ética pública, pero también privada, ¿no? Pero la ética pública, sobre todo en cómo nos relacionamos como sociedad y en cómo hacemos un llamado a la libertad y la responsabilidad individual, ¿no?, que va a ser una cosa muy poco observada por todos los populistas que, ¿cierto?, están apareciendo con las ideas de... Y muy poco respetada. Exacto, ¿no es cierto?, la responsabilidad individual, la ética, ¿cierto?, ciudadana, y un llamado general a la responsabilidad social, que también es para los empresarios que se coluden, ¿no es cierto?, para los que cometen abusos. En el fondo es un llamado de atención fuertísimo, potente, a toda la sociedad para que repensemos nuestra manera de relacionarnos. Y en eso creo que es una gran oportunidad que podemos, digamos, obtener ciertas mejoras sociales, ¿no?, en nuestra manera de relacionarnos. Mauricio, por favor. Mira, un aspecto defensivo y uno más mirando hacia el futuro, ofensivo tal vez. Lo defensivo es lo que decía Jorge, o sea, tenemos que resistir la brutalización de la sociedad. Creo que es algo clave, porque va a venir, en la medida que ciertos grupos, hoy día a la izquierda, legitiman la ruptura de la legalidad democrática y el uso de la fuerza, de hecho, porque la evasión es un uso de la fuerza, van a surgir respuestas al otro lado en el mismo tenor. O sea, la única forma de combatir a la extrema izquierda es dándoles duro, imponiendo un sistema autoritario, exacto, y esto de las libertades personales, etcétera, hay que empezar a pensarlo y volvamos a instaurar la pena de muerte, etcétera. O sea, mira, hay todo un programa populista muy duro de derecha que se podría articular muy fácilmente, uno ve claramente, inmigración, hay muchos temas, esto está en muchos países ya desarrollados, por lo tanto aquí podemos entrar en una dinámica de polarización, de brutalización y de donde ya la discrepancia política se transforma en una guerra, ya no son adversarios, son enemigos que hay que exterminar, etc. Creo que Chile ya vivió una experiencia de ese tipo y sería extraordinariamente penoso que nos tropezáramos de nuevo con la misma piedra. Yo viví parte de esa experiencia y te digo, si olvidamos esa historia, capaz que la terminemos repitiendo, como decía un famoso filósofo llamado Santayana. La otra parte es que tenemos que plantearnos seriamente el tema de la desigualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, como personas que amamos la libertad, nos gusta también que la gente sea diversa, distinta, queremos premiar el esfuerzo legítimo. Mira, todo eso está muy bien. Pero en una sociedad que tiene desigualdades tan extremas, tanto de ingreso como de riqueza, de posibilidades, de uso de la libertad, como las sociedades latinoamericanas y la nuestra, tenemos que entender que hay causas sistémicas, estructurales. No depende del puro individuo, de que sea más trabajador o más afortunado,
depende de condiciones sociales donde tú naces, donde tú vives, donde tú creces. Y eso exige respuestas también de carácter social, porque son problemas sociales. Mira, no hay que confundir esas cosas muy importantes. Yo creo que a veces se han confundido. Se ha dicho, no, nos gusta la diversidad, nos gusta premiar al futbolista que hace muchos goles, pero cuando uno ve una sociedad donde hay unos niveles inaceptables de desigualdad, apunta a otras cosas. Apunta fundamentalmente a un déficit de posibilidades, de oportunidades, para que todos los seres humanos que componen esta sociedad realicen los talentos que trajeron al mundo. Ni más ni menos que eso. Una oportunidad justa, fair, una chance de que puedan llegar a hacer lo que podían hacer. Fuera de que jamás este país va a ser desarrollado si la mitad de su población, ya cuando son muy jóvenes, han destruido el potencial que traían. O sea, es un problema ético en primer lugar, por supuesto, porque yo creo que todos tengan esa posibilidad. Más aún, una sociedad libre presupone que los individuos expandan la capacidad de ser libres. Y eso depende de oportunidades, depende de recursos, depende de muchas cosas. La libertad no es algo que se escribe en un papel simplemente, es algo que requiere poder ejercerla. Así que yo te digo, por un lado, enfrentar ese tema con vigor, repensarlo, y por el otro lado, evitar la barbarización de la sociedad, del diálogo político, etc. Yo creo que hacer diagnósticos, ¿cierto? Buscar soluciones hoy en día, a una semana de una crisis social tan grande, es un poco ingenuo. Obviamente, rescatando las conclusiones es imposible, pero sí es importante, y a raíz de esta conversación, dar ciertas luces o de ciertos caminos que sí o sí tienen que estar presentes, como justamente no es banalizar la política o brutalizarla y buscar, obviamente, una nueva ética o refrescar una ética pública tan perdida en estos días. Les quiero agradecer el tiempo, la disposición y la deferencia. Obviamente vamos a seguir conversando sobre esto. Muchísimas gracias.